Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Estamos aquí pocos, pero no hay problema, ¿sí? Eh, quiero, primero saber si estás ahí, Olga. Olga, ¿estás ahí? Olga Cano, parece que salió Olga, no me escucha. A ver, Emiliano, tú sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Proverbio, buenas noches. Hola, Emiliano, ¿qué tal? Muy bien. Igual, Imelda, ¿me escuchas, verdad? Sí, buenas noches, maestro. ¿Cómo Hola, está? Lo Imelda. escucho. Sí. Ok, ok, muy bien. Olga, ¿estás ahí? Buenas noches, profesor. Hola, Olga, no te olvides, Olga, de enviarme tu presentación. Hoy ya vas a hacer una presentación, ¿verdad? Olga, Aló, no, profesor, ¿me escucha? Estoy teniendo interferencia, profito. ya, pero has hecho tu presentación, no hay problema, yo lo comparto. ¿A dónde le envío, profito? Tengo, Acá al WhatsApp, nomás, al WhatsApp del grupo, al WhatsApp del grupo. ya, profito, ya. Ya, excelente. A ver, me envías nomás ahí. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy y bueno, un poco siempre articulando a las acciones de trabajo que desarrollamos la anterior sesión. Vamos a recordar con ustedes qué acciones o qué actividades hemos desarrollado en la anterior sesión. ¿Qué me pueden comentar al respecto? A ver qué actividades desarrollamos. En la anterior sesión hemos hablado de algunos temas. ¿Cuáles han sido esos temas? A ver si me pueden compartir. Estamos aquí pocos, entonces eso nos facilita incluso poder hasta dialogar. ¿Qué trabajamos Emiliano, Olga, Imelda la anterior clase? Estamos recordando, ¿verdad? Sí, nos hemos olvidado así de rápido lo que hemos desarrollado en la anterior sesión. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué desarrollamos la anterior sesión? Porque ahora ya estamos entrando a la sesión número 4. ¿Ok? Bueno, miren, a ver, si no nos estamos recordando, la anterior sesión nosotros primero hemos tenido una lectura, ¿sí? Hemos hecho una lectura acerca de, allá vamos otra vez de Oren Hillsborough, donde un poco se refleja de cómo invade, ¿no es cierto?, el pensamiento occidental en las prácticas de, digamos, los originarios, ¿no? Entonces hay una percepción de cómo debe ser el desarrollo, ¿no? Desde la mirada occidental, a diferencia del desarrollo que se plantea desde una perspectiva un poco más de los pueblos originarios. Pues claramente aquí, desde esta obra muy ilustrativa, nos hemos dado cuenta de que más bien en vez de atender en función a la idiosincrasia, a la cosmovisión de los pueblos, imponemos prácticas que en realidad pueden ser perjudiciales, no solamente para los habitantes, digamos, de estos contextos de los pueblos originarios, sino también para el ambiente, para toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha servido un poco para reflexionar esta lectura de Oren Hillsborough, ¿ok? Eso es lo que hemos ido, digamos, leyendo la anterior sesión, ha habido una interacción ahí. Por otro lado, hemos un poco hablado acerca de la diversidad, por un lado, como un círculo virtuoso y por otro lado, como un círculo vicioso, ¿no? La diversidad como problema y la diversidad como potencialidad. ¿Sí? Entonces, muchos entendemos, ¿no? La diversidad como un problema y eso puede, digamos, sembrar en nuestras mentes ciertas prácticas. A ver, Javier, no sé si puedes apagar tu micro, por favor, Sonia también. Ok. Eso es lo que hemos ido trabajando, ¿no? La anterior sesión, ¿sí? Respecto a esta. A ver,
¿Qué me podrían ustedes comentar respecto a lo que hemos ido pues trabajando en la anterior sesión, ¿no? Acá hemos visto el tema de la diversidad como problema, la diversidad como potencialidad. No hemos tenido de repente el espacio suficiente para poder ir comentando acerca de aquello que hemos ido hablando en la anterior sesión. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones respecto a la clase que desarrollamos anteriormente? A ver, los escucho. Imelda, Maestro ¿quieres Erwin, hablar? buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro Erwin. Hola Javier, Imelda. A ver, vamos a hablar en orden, ¿les parece? Le vamos a dar el pase primero a Imelda. ¿Te parece? Imelda, luego los demás vamos participando. Vamos, Imelda. Bien. Buenas noches, mi maestro. Quiero pedirle disculpas porque en la clase anterior no pude participar, estuve pues en la Altiva Canas, Cusco, y por la lluvia se fue el internet, no me fue posible contactarme. Ingresé a clases ya minutos para cerrar, como decir, para cerrar la sesión de clase. Ok. Pero sin embargo, sí, es por ello que, bueno, me perdí, ¿no? La clase importante, pero sin embargo, quiero hacer un comentario. Por ejemplo, si hablamos de círculo vicioso, círculo virtuoso, bueno, no sé si cabe en esto. Por ejemplo, ahora estamos mes de octubre, nos trasladamos el 31, ¿no? Donde se festeja el Halloween, ¿no? Que no es costumbre nuestra, no es nuestra identidad, es una fiesta que se ha traído de afuera. Si bien, pues poco a poco esto ha ido tomando fuerza, diría así, ¿no? Porque años atrás, Halloween era un comentario, escuchar en noticias o saber por tele, ¿no? Que sí en otro país, pero hoy en día en nuestro país se practica y desde días anteriores, por ejemplo, puedo observar algunos centros comerciales, ahí están adornados con murciélagos, arañas y todo eso, ¿no? Que no es nuestra fiesta en nuestro país, ¿no? Y en nuestra región Cusco y en otras regiones, es la fiesta de hacer la tantahuagua, hacer los panes de guagua, festejar a las personas que se nos han ido, ¿no? Es decir, recordar primero en nuestra fiesta de todos los santos, ¿no? ¿No? Donde tiene sus propias costumbres, platos típicos, ¿no? Y el día 2, la fiesta del Día de los Difuntos, donde se les recuerda, ¿no? Con ofrendas, con creencias que todavía hasta hoy en provincias se practica, pero en la ciudad ya como que se está dejando de lado esto, ¿no? Hay incluso, recuerdo, en estas épocas, entre a fines de octubre y noviembre, se hacía, pues, al menos los jóvenes, la fiesta del bautizo de Antahuahua, o el aguagua de pan, ¿no? Donde era esa fiesta y era algo divertido, pues eso se perdió, ya no se practica eso, pero esa es nuestra identidad, nuestra, ¿cómo decir? Esto se ha seguido perdiendo, entonces se ha impuesto otra cultura a esto, otras costumbres, ¿no? Entonces esto viene pues de la multiculturalidad, ahora somos diversos, ¿no? Bien, no sé si cabe esto, pero quería comentarlo, ¿no? Y pues ahora se acerca y la mayoría, incluso los papás se involucran en eso, están preocupados más en hacerles el disfraz de los niños, de qué se van a disfrazar, por las brujitas, y alistarles su canasta, sus calabazas, para que junten dulces, ¿no? Bueno, ese es el Muy bien, comentario Imelda. que quería hacer mi maestro. Está bien, Imelda, me parece bien en el contexto que tú lo planteas. En realidad no es nuevo también, Imelda, ¿no? El tema de que se ha incorporado prácticas, digamos, foráneas en nuestras prácticas, ¿no? Que habitualmente tenemos, ¿no? Ya desde la historia sabemos que la religión también ingresó de esa manera, ¿no? ¿No? Entonces, contradiciendo las propias espiritualidades que tenían los pueblos originarios, ¿no? Y ahí nace el sincretismo cultural, ¿no? Entonces,
pero hoy en día, producto de la globalización, de los medios de comunicación, del Internet, nuestros estudiantes están expuestos a la globalidad y entonces cada vez más hay influencia, ¿no? Digamos, de lo exterior. Pero me parece bien que lo ubiques porque necesitamos con mayor fuerza entonces ir afirmando primero lo propio desde la educación intercultural para todos. Primero tenemos que afirmarnos nosotros, fortalecer nuestra identidad para poder recién relacionarlos con lo otro. A ver, entonces ahí sí cabe, digamos, lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Y cobra más fuerza el tratamiento pedagógico justamente de la educación intercultural bilingüe que se entiende como atender a esa diversidad. A ver, iba a participar Javier. Javier, ¿cuál es tu opinión? Estamos hablando acerca de la temática que abordamos la anterior clase, ¿no? Hemos un poco abordado la diversidad como un problema, pero también como una potencialidad, y no hemos tenido, digamos, el espacio suficiente para ir conversando sobre todo esto. Javier. ¿Estás ahí, Javier? Iba a mencionar Javier. A ver, me parece que Javier no está. Emiliano, ¿estás ahí? Maestro, sí le escucho, Javier, ya, sí. ahora sí vamos, Javier. Sí, quería hacer algunas reflexiones sobre el cuadro comparativo que hicimos en la clase anterior sobre la educación intercultural, ¿no? Efectivamente, lo que podemos constatar hoy en día es que existe un sistema de educación bilingüe intercultural, o diríamos un sistema educativo homogenizante, que ampara y avala la discriminación, el racismo, la falta de diálogo intercultural, ¿no? Y en contraposición a eso, se plantea la educación intercultural bilingüe en las zonas donde priman las lenguas originarias y la educación intercultural para todos en la zona urbana, ¿no? Hay un fenómeno mundial que está ocurriendo, ¿no? Esto en función a la lectura que habíamos hecho sobre el informe de la UNESCO. ¿Cómo es que la mundialización, le llaman ellos, no utilizan el término de globalización, sino mundialización, está generando esta corriente de migraciones, ¿no? Del campo a la ciudad, y cada vez más las ciudades están, digamos, hacinando, y esto se está convirtiendo en un factor que está ayudando a que unas lenguas sean superiores y sean, digamos, impongan una jerarquía, ¿no? Y al imponer una jerarquía en una lengua, se está imponiendo también criterios, cultura, expresiones culturales, modelos de conducta, etcétera. Entonces, creo que la reflexión tendría que ir cómo abordar, digamos, un enfoque más local, ¿no? Sin negar el proceso de la globalización, pero afirmando la identidad cultural. Creo que ahí radica, ¿no? El reto, el desafío de la escuela, de cómo podemos promover ciudadanos locales, ¿no? Que no entren en contradicción con la corriente mundial, pero que, digamos, afirmen su legado, su pasado, porque la cultura no solamente tiene que estar ligada, digamos, a nuestros ancestros, a nuestro pasado, sino también que es un proceso permanente, que se construye de manera permanente, porque la cultura es eso, ¿no? Es flexible, está en desarrollo. Entonces, creo que por ahí va el desafío que debemos asumir desde la educación. Gracias. Está bien, Javier, me agrada lo que manifiestas. Algunos dicen que hay que pensar de manera global y hay que actuar de manera local. Hay otros que dicen hay que pensar de manera local, ¿no? Y actuar también de manera global, ¿no? Y vuelta. No sé cuál será, digamos, el inicio y el final. No sé si es primero lo local o lo primero lo global, pero es interesante lo que tú acabas de decir porque ya insertas un enfoque que desde el currículum se viene trabajando hace muchos años, el enfoque local del currículum, ¿sí? ¿Por qué hablan del enfoque local del currículo? Porque el currículo debe de responder no solo a esa globalidad, sino también a esa localidad. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando lo nuestro, pero también, digamos, lo que se aborda a nivel global. Me parece interesante, digamos, esa forma de planteamiento, Javier. A ver, teníamos ahí también otra participación. ¿Estás ahí, Emiliano? Emiliano. Taita Emiliano, ya no quiere hablar Taita Emiliano. Julia Mendoza. Julia, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Están un poco tímidas. A ver, bueno, en la anterior sesión entonces hemos ido abordando el tema de la diversidad tanto como problema como potencialidad
y digamos, una de las políticas que se viene promoviendo desde el sistema educativo de nuestro país es no solamente la educación intercultural bilingüe, sino también la educación intercultural para todos, ese tratamiento pedagógico de la diversidad, ¿no? Por eso es que hablábamos de la diversidad como potencialidad y la diversidad como problema. Entonces, hay la necesidad, digamos, de trabajar, como también ya lo ha planteado Imelda, en la afirmación de lo nuestro, ¿sí? Primero, la afirmación de lo nuestro y segundo, ya, digamos, otras prácticas foráneas, y a partir de esa afirmación de lo nuestro podemos relacionarnos con el otro, lo que se denomina la otraedad, ¿no? Lo otro, ¿sí? Podemos establecer ese diálogo intercultural, diálogo de saberes y finalmente tener una convivencia armónica, ¿no? Es, digamos, parte del contexto de la clase, la clase anterior. Y el día de hoy vamos a abordar un tema interesante. El día de hoy tenemos algunas exposiciones, ¿sí? Vamos a exponer acerca de un texto que nos habla de invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Esto es una obra que ha salido hace algunos años, ¿sí? Muy interesante esta obra, ustedes ya lo tienen, lo hemos compartido con ustedes. Y vamos a explicar, vamos a exponer por capítulos. Hay un primer capítulo que tiene que ver con la diversidad cultural que está a cargo de Emiliano, y luego comenta Javier, y luego expone Olga el tema del diálogo intercultural y comenta Imelda, ¿ok? Entonces, Emiliano, voy a compartir tu presentación para dejarte ahí en el uso de la palabra Emiliano. ¿Estás ahí, Emiliano? ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, sí, profe, ¿qué explicaciones, qué explicaciones? Excelente. A ver, Emiliano, voy a compartir en este momento tu presentación para que nos pongas en contexto la lectura. Vamos, Emiliano, a ver, tú mismo eres. Mane Corinch. Ya. Cheraj. Bueno, colegas, profesor Irving, colegas y colegas en la sala, antes muy buenas noches. Ya pelexison hatuna paikita chanichamik cherchimikis kankunawan que Perú soy chispe, tarikus manta, karikari llaqtakunamanta noqapas que akumayo llaqtamanta qosqo suyones jamanta. Entonces, como ha dicho el profesor Irving, a veces esta parte, mi persona un poquito les voy a hacer conocer en lo referente, en lo relativo a la diversidad cultural. Si bien cierto, en la diversidad cultural es entendido en el contexto de la mundialización como un aumento de las migraciones de la diversidad cultural. Ante este hecho, es considerado como una parte fundamental del patrimonio cultural de los países. Asimismo, la diversidad cultural es la convivencia y la interacción en armonía y respeto entre otras culturas. Entonces, colegas, si bien es cierto que entendemos la diversidad cultural, es valorada y promovida y protegida por el mundo entero. Siguiente PPT, profe. Siguiente PPT, profe. Sí, está bien, ya lo pasé, ya lo pasé. Ahí dice la diversidad cultural que se mundializa. Ajá, no aparece mi imagen, ya, profe. Ya, No aparece, profe. Ahora, recién. ya. Entonces, la diversidad cultural, a su vez, está un poquito, está, como quien dice, está señalada en cuanto se refiere a la diversidad cultural en un planeta, en la diversidad cultural que se mundializa, como si bien es cierto. Entonces, las interacciones o las interacciones que se promueven, como caso las comerciales y las transferencias, que conllevan a un proceso de adaptación en un entorno internacional. Y asimismo, el número de turistas internacionales es otro fenómeno con posibles o consecuencias de la importancia para la diversidad cultural. Si bien cierto, la diversidad cultural es igual que la identidad cultural, es una innovación. ¿Cómo no puede ser la creatividad y la receptividad de nuevas influencias en el mundo?
también podría ser en nuestro país. El siguiente, profe. Ok. Manan Purinch. Ya, Demora mucho, ¿ya? sí, estoy bajo mi señal, profe. Entonces, Ok. asimismo, la diversidad cultural está como identidad nacional, religiosa y cultural. Como ya sabemos, colegas, en el mundo cada vez es globalizado las identidades culturales que provienen de múltiples fuentes. Es cada vez mayor de las identidades culturales. También las crecientes que se suscitan en el tema de la identidad cultural. Asimismo, que resalta de una culturización en cuanto a las reivindicaciones políticas que aquejan en el mundo, como también la desaparición de las fronteras en el marco de la mundialización que ha propiciado, cómo no decir también la aparición de un espíritu nómada que puede verse como el nuevo horizonte de una experimentación cultural contemporánea. Entonces, la mundialización, como dijeron más antes los colegas, está las circunstancias que tiene cada país o cada región en cuanto se refiere a su religión, a su cultura, a su identidad, a ese respeto mutuo entre las culturas. El siguiente PPT, profe. Ahí dice iniciativas regionales en la diversidad cultural. Ya, no, ya. Iniciativas regionales en la diversidad cultural. En el mundo actual se caracteriza cada vez más por la mezcla de las culturas. Y con los acuerdos de las actividades normativas a nivel regional e internacional que se han intentado de proteger y promover algunos de los símbolos de la diversidad cultural. La cultura en sí bien cierta es la diversidad que puede ser creativa, plasmada en las culturas concretas, con sus tradiciones, y sus expresiones culturales, materiales e inmateriales. Asimismo, la cultura es un impulso creativo que se halla en el origen de la diversidad cultural. Si bien cierto, la diversidad cultural es un bien valorado y de acuerdo en nuestra región y en nuestro país, de acuerdo a la Carta Magna, en su artículo 2 dice, toda persona tiene derecho, es su inciso 19. Nuestra cultura tiene que ser hegemonizada, tiene que haber respeto entre las culturas. A veces, bien cierto, a veces nosotros dejamos a un lado nuestras culturas, nuestras identidades culturales y las diversidades culturales. Algunos somos menospreciados, algunos que están más arriba de las esferas del aparato estatal, a veces a nosotros nos menosprecian, por lo que somos provincianos, por lo que hablamos nuestro idioma mater, que es quechua. Entonces, como hemos estado un poco, tendríamos que ser nosotros los promotores, los que vamos a promover desde las bases, desde el abajo hacia arriba, que no nos impongan, que no nos digan que no se puede hablar de arriba a abajo, no. Entonces nosotros tenemos los líderes, los que vamos a iniciar, que nos respeten los que están en las esferas de arriba, que nos respeten los que somos, como quien dice, de las provincias, regiones andinos amazónicos. Muchas gracias, profesor Irving. Gracias, Emiliano. Bueno, en realidad el primer tema acá que tú has ido abordando tiene que ver con la diversidad cultural. Bueno, voy a dejar de compartir por el momento. Tenemos ahí un comentario respecto a esta lectura que nos va a compartir Javier.
Sí, así es. Él está también ahí con nosotros. A ver, perdón, a ver, un momento. Muy bien. Aquí está, hemos hablado de la diversidad cultural, lo que nos ha planteado Emiliano. Javier, respecto a esta lectura, yo sé que tú al inicio me parece que has estado también haciendo ahí algún comentario. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu perspectiva, Javier, respecto a esta diversidad cultural como parte de tus comentarios? Gracias, maestro Erling. Efectivamente, ¿no? Tal como lo ha mencionado nuestro colega, en este informe mundial de la UNESCO, en este capítulo 1, habla sobre la diversidad y la dinámica de la diversidad cultural, que no se contrapone con la identidad cultural, ¿no? Porque pareciera que la identidad cultural obedece a una identidad personal, ¿no? Y la diversidad a algo plural, sino que una incluye a la otra, ¿no? Y se complementan y se relacionan, digamos, mutuamente, porque cuando uno crea cultura, transforma cultura, genera cultura, desarrolla cultura, promueve cultura, está promoviendo per se a la preservación de la diversidad cultural. Entonces, más o menos haciendo alusión a lo que decía Levi Strauss, este gran antropólogo francés, que dicho sea de paso, también lo mencionan aquí en el informe, la diversidad cultural atrae las diferentes expresiones culturales y tiene que ser no solamente valorada por sí misma, sino tiene que ser valorada en su dinámica de desarrollo. Entonces no se puede hablar bajo esa conclusión de culturas estáticas, sino de culturas flexibles, culturas que están en pleno proceso de desarrollo. Una cultura no puede ser inmutable, ¿no? Es lo que manifiesta, sino una cultura es permanente, es activa, es dinámica, está en constante flujo, ¿no? Entonces, creo que bajo este primer capítulo del informe se puede concluir a lo siguiente, ¿no? De que se está dando un fenómeno de la globalización, de la mundialización, como le llama en la UNESCO, en entornos, digamos, universales, pero este universo está convirtiéndose en un metaverso, ¿no? Porque hay comunidades lingüísticas que están siendo asentadas producto de la mundialización en diferentes territorios. Por eso poníamos el ejemplo de cómo la mundialización está generando migraciones de comunidades lingüísticas a las capitales, a las grandes ciudades, a las ciudades mundiales, asimismo a los refugiados políticos. El mismo hecho de pensar en la movilidad profesional en el Perú es un caso típico, ¿no? Cómo la gente profesional con mayor, digamos, estándares académicos tiende a migrar a las capitales, ¿no? Concretamente de las provincias a la capital y de las regiones a la capital del país. Entonces, este fenómeno no solamente se da en territorios pequeños como el Perú, sino se da a nivel mundial. En este caso, digamos, a los lugares donde hay mayor atracción económica, comercial, social, financiera, ¿no? Entonces, creo que este fenómeno nos debe llamar a todos a la reflexión para plantear alternativas. Si bien es cierto, el currículo es flexible y adaptable, pero todavía no se está plasmando esto, digamos, en términos concretos, ¿no? En cultura concreta, como se diría, ¿no? En cómo podemos hacer de que lo global no inferiorice, no, digamos, oculte, no someta a las culturas locales. Entonces, ahí está el gran reto, como mencionaba antes, de poder, digamos, complementar esta relación, que si bien es cierta, son diferentes, pero su esencia justamente se caracteriza en eso, en que se complementan. Una sirve de otra, una se alimenta de la otra, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Y en el informe finalmente dan también un ejemplo sobre cómo los pigmeos Aka o cómo los Masái, tribus africanas, ¿no? Y también ahí hemos visto en la foto que publicó nuestro compañero a nuestros hermanos de la isla Taquile en el caso del Perú y a nuestros hermanos de las tribus, de las comunidades amazónicas, mantienen la expresión cultural, mantienen viva la cultura, ¿no? Entonces creo que desde ese enfoque también vale la pena afirmar de que hay sostenibilidad en las culturas originarias, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que también desde la escuela debemos reflexionar sobre cómo preservar eso, ¿no? Si bien es cierto, las lenguas no solamente son un medio de comunicación, sino son medios de expresión cultural, ¿no? Pero también hay un fenómeno que se está dando, ¿no? El hecho de que hablemos una lengua no necesariamente significa de que practiquemos la cultura que encierra esa lengua, porque hay mucha gente que puede hablar en quechua, pero puede practicar o puede llevar a cabo prácticas culturales que no necesariamente son de la cultura quechua. Entonces, ese fenómeno está dándose y creo que por ahí también se tiene que orientar el currículo hacia cómo contextualizamos los aprendizajes en función al fortalecimiento y el desarrollo de la cultura local. Gracias, colegas. Muy bien, Javier. Es muy cierto.
Yo tengo una pregunta para tanto para Emiliano como para Javier, pero que no la van a responder en este momento, la van a responder después de la próxima exposición. Y es esta la pregunta: ¿cuáles son, digamos, las fronteras que debería existir o de repente no hay fronteras para que la diversidad local no se diluya, no se pierda? Porque evidentemente va a haber culturas que predominan, son hegemónicas frente a otras que de repente son un poco más pequeñas. Entonces, ¿cuáles serían esas fronteras o no debería existir fronteras, ¿no? Para que la diversidad local no se pierda, ¿ok? No se diluya. Esa pregunta lo respondemos después, por favor, Emiliano y Javier, ¿ok? En este momento, entonces, vamos a presentar a otra exposición. Está prevista otra exposición. Olga, ¿estás lista ahí? Olga Cana, para luego hacer el comentario Imelda. Olga, ¿me escuchas? Oh, sí, profesor, ya lo envié ya, por favor, me lo puede presentar, por favor, Sí, gracias. no te preocupes, ahí, aquí está, tú misma eres. A ver, coméntanos sobre esta lectura. Yo voy a ayudarte pasando el PPT. Gracias, profesor Irving y colegas presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Una banquita ahí Mi adentro. persona les va a exponer sobre el diálogo intercultural. Así como su nombre lo dice, el diálogo es un proceso de comunicación e intercambio, ¿no? Que puede traducirse en la interacción entre dos o más personas o grupos, ¿no? Pero que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos, pues, manifiesten, ¿no? Sus ideas, sus opiniones concerniente al tema que ellos requieren, ¿no? Pero también este diálogo intercultural contribuye a la integración política, social, cultural y económica, y a la cohesión diversa cultura de la sociedad, ¿no? También fomenta a la igualdad y la dignidad humana y el sentimiento de unos objetivos comunes que pueden tener, ¿no? Ambas personas. También facilita la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo. También refuerza la cooperación y la participación, porque si bien es cierto, la gente andina, las personas que todavía ellos poseen pues sus valores bien puestas, no es como en la ciudad que nosotros ya lo estamos perdiendo, nuestros valores, los principios. También permite a las personas a desarrollarse y a transformarse, ¿no? Progresivamente, promueve la tolerancia y el respeto hacia los demás. Lo contribuye el diálogo intercultural, ¿no? Siguiente PPT, profito, por favor. Aló. Sí, aquí está. Ya lo pasé. Ya, gracias, profito, gracias. Los retos del diálogo del mundo, en un mundo multicultural, el diálogo intercultural depende, pues, de una gran medida de las competencias interculturales que se definen como un conjunto de capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente. Estas capacidades son, pues, de carácter fundamental comunicativo, pero también comprende la reconfiguración de nuestras concepciones del mundo, ya que no son tanto las culturas, sino las personas en las que participamos en los procesos del diálogo, ¿no? Si bien es cierto, sí es cierto, ¿no? Que a veces por ejemplo, hablando de acá de cerca nomás de nuestra comunidad, cada comunidad tiene pues sus propios costumbres, deidades, no creencias ancestrales, entonces ellos al dialogar hacen un intercambio y acerca de ello también ellos reflexionan todo ello que pueden hacer, ¿no? Pero en bien o sea, siempre valorando lo que es suyo de ellos. El siguiente PPT, profesor. Ahí tenemos el fortalecimiento de la autonomía. ¿Qué cosa quiere decir? Requiere pues el fortalecimiento de la autonomía de todos los participantes mediante
el fomento de capacidades de proyectos que permitan a la interacción, pero sin perjuicios de la identidad personal o colectiva, ¿no? Siempre valorando lo que es tuyo, ¿no? Lo que es nuestro. Conlleva reconocer y valorar el reconocimiento de las culturas, que reconozcan tanto las formas de conocimiento. Por consiguiente, la educación debe contribuir pues a desarrollar su identidad, una fuerte autoestima en sentido de pertinencia y valoración de lo propio y de las otras culturas, promoviendo una ciudadanía comprometida con su pueblo, con su comunidad y su país y con todas las personas, ¿no? A veces, pues, ¿por qué también nosotros tenemos no problema con nuestra comunidad, con los papás en la enseñanza? ¿Por qué enseña a hacer? Que si bien es cierto, a veces viene a la ciudad, pues a veces los estudiantes entre ellos, pues hay una discriminación, ¿no? Entonces, a veces lo hacen sentir menos, entonces, ¿qué papá o qué padre también va a querer eso? Entonces, de repente eso también los papás ven y es por eso que nosotros también tenemos, o sea, si bien es cierto, nosotros tenemos que revalorar sus costumbres, pero ellos no quieren eso porque no, mi hijo va a ser, no, no, así no, tienen que hablar, hasta inglés a veces piden acá cerca, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerles sentir emocionalmente que lo suyo, que ellos, que lo nuestro, lo que es que he hecho a todas esas costumbres, tiene un valor exquisito, ¿no? Un valor especial. Eso sería todo, profesor, gracias. Muy bien, Olga, muchísimas gracias. De repente, para hacer una pregunta ahí, que después lo vas a responder, Olga, hay, digamos, algunas habilidades o algunas capacidades o algunas competencias previas que yo debería de tener para poder dialogar interculturalmente. Si hay, ¿cuáles son, Olga? Me gustaría saber cuáles son, digamos, esas habilidades, competencias que nosotros deberíamos de tener previamente para un diálogo. No creo que el diálogo intercultural se, digamos, se desarrolle sin que previamente no exista, digamos, algunas competencias previas. Sobre eso, respondemos después. ¿Te parece, Olga? Sí, profesor, gracias. Ok, voy a invitar a Imelda. A ver, Imelda, ¿qué te pareció la exposición y el contenido? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta parte de la exposición? ¿Estás ahí, Imelda? Sí, solo demoré en aperturar el No te micro. preocupes, Imelda. A ver, vamos, Imelda. Sí, Tu sí, comentario, Imelda. sí. Bueno, mi querido maestro y colegas, compañeros de este curso. Bien, el tema que estamos abordando, el diálogo intercultural, tiene ese título. Me parece que es muy necesario, ¿no? Se tendrían que hacer planteamientos sobre un diálogo intercultural, así como dice el título, ¿no? Entre las diferentes civilizaciones, ¿no? Y bueno, para eso, claro que tiene que haber una serie de requisitos, también análisis y, y bueno, sobre todo la predisposición, ¿no? Entonces, hoy en día al menos, si hablamos de diálogo intercultural, nos ubicamos en el Cusco. Nuestra ciudad, Cusco, es una ciudad cosmopolita, donde podemos ver diferentes culturas, ¿no? Diferentes culturas que traen sus propias costumbres, sus tradiciones, ¿no? Bien, todo esto, pues, bueno, de acuerdo a este documento, también se habla de estereotipos, ¿no? Cuando se estereotipan, ¿no? En este caso culturales, ¿no? Que sirven para marcar ciertos límites entre el grupo, entre un grupo y otro, ¿no? Entre una civilización y otra, que conlleva a un diálogo. Puede limitarse una diferencia, qué diferencias podemos ver, pero yo creo que
bueno, a mi punto de ver, se tendría que respetar las diferentes culturas, ¿no? No solo eso, pero también se corre el riesgo de que una cultura lo absorba a otra, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, creo que al menos con nuestra cultura inca, con la llegada, bueno, quiero comentar esto, estoy comparando, ¿no? Con la llegada de los españoles, cuando se ha cultivado, y bueno, una cultura se sobrepuso, y bueno, eso es el resultado que hoy vivimos, ¿no? La, la cultura inca ha tenido que ser sometida o ha absorbido la cultura de los visitantes que vinieron y somos el resultado de ello, ¿no? También esto hablaba Olga acerca de los retos de un diálogo en un mundo multicultural, ¿no? Entonces, nosotros vivimos un mundo multicultural, ¿no? Donde pues va a depender en gran medida de las competencias, y justamente hace rato lo que se hablaba, las competencias culturales, qué capacidades deben ser necesarias para poder relacionarse, ¿no? Bueno, para ver los diferentes aspectos y las capacidades, ¿no? Que tenemos que entender. Y para ello, pues, si hablamos de un fortalecimiento y autonomía, justamente, bueno, hace rato comentaba de esto, ¿no? Pues el título es bastante sugestivo cuando decimos que es un diálogo intercultural, ¿no? Pues va a influir de una manera con un planteamiento donde tengamos que ver identidades múltiples, ¿no? Y pues esto no debería verse como un diálogo, como una pérdida de nuestra identidad propia, sino como algo que debemos de preservar, conservar, ¿no? Lo nuestro, lo que fue, lo que nuestras costumbres, ¿no? Lo que nosotros ingeniamente hemos así, las costumbres que deberíamos de mantener, creo yo. Por ejemplo, una de ellas es, como decía al inicio de la clase, ¿no? Algunas costumbres y tradiciones que llevamos en nuestro departamento del Cusco, pues esa tradición de las fiestas, las diferentes fiestas y tradiciones que se llevan, y en esta fecha lo que es todos los santos tiene sus propias costumbres, sus platos, tradiciones, y eso no deberíamos de perderlo y asimilar otras costumbres que vienen de fuera, ¿no? Y también igual debo comentar, por ejemplo, el respeto a la Pachamama, ¿no? Es justamente entre agosto y noviembre también, ¿no? Se hace un agradecimiento. En realidad no es una ofrenda, y lo llamaría más bien, no, bueno, equivocadamente dice pago a la tierra, eso no es un pago, sino más bien es una ofrenda de agradecimiento a la Pachamama, ¿no? Por todo lo que nos ofrece. Esa costumbre la tenemos desde nuestros antepasados de los incas, ¿no? O sea, bueno, es mi comentario muy personal que no deberíamos perder nuestra identidad. Si bien respetamos las diferentes culturas que vienen de afuera, eso no implica perder lo nuestro, ¿no? Creo que eso siempre debemos de seguir cultivándola. Muy bien, Imelda. Me parece bien lo que acabas de decir ahora último, el hecho de que, digamos, exista una mundialización de la diversidad no significa que debamos de dejar lo nuestro, nuestras propias prácticas culturales, porque vamos a encontrar todo tipo de personas, ¿no? Una persona que es aculturada, por ejemplo, la aculturación es recepcionar y asimilar prácticas culturales, pero de manera voluntaria, voluntaria. Me agrada, ¿no? Digamos, esa actividad, ¿no? Que es extraña a mi contexto, entonces lo incorporo de repente como parte de mi práctica. Puede ser que sea aculturado, o puede ser impuesta, ¿no? Como la transculturación que se da a través de los medios de comunicación.
todo el día te ponen comerciales, ideas, y como que marcan la pauta, marcan el modo de vida, ¿no? De las personas, entonces puede haber una transculturación. Pues acá nuevamente retorno a la pregunta que había planteado al primer grupo, a Emiliano y Javier. A ver, o sea, me gustaría que, si no tiene la respuesta, no hay ningún problema, pero estamos viviendo un planeta, hay una mundialización y la pregunta es, ¿cuál es la frontera o no hay frontera, ¿no es cierto?, que debe existir para que no se extinga, para que no se diluya la diversidad local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fronteras? ¿Cómo tendríamos, en todo caso, que hacer un tratamiento de esa diversidad en este contexto de la mundialización, ¿no? Ese es un tema que deberíamos de trabajarlo desde la escuela, desde mi perspectiva, desde el currículum, desde la escuela, pero me gustaría ahí escuchar a Emiliano y Javier, ¿cuáles son esas fronteras o no hay fronteras para poder cuidar, ¿no? Y que no se diluya y extinga nuestra diversidad más local. ¿Qué dices ahí, Emiliano y luego Javier? Si bien cierto, colegas, dicen, ¿no?, cuáles son las fronteras. Las fronteras son la mundialización, profesor Irving. Por el hecho que va a haber la mundialización de nuestra diversidad cultural, no significa que nuestra cultura debe un poquito dejar a un lado. Más bien tendríamos que fortalecer. Tendríamos que por lo menos promover, fortalecer nuestras culturales. Digamos, canto de la nación Quero, con por lo menos que la nación de Chanca. O la nación de, por lo menos de acá de Puno, los Urus. Entonces esas culturas deberían por lo menos más promover, fortalecer, recuperarlos de lo antaño. Como si estoy mencionando, no es cierto que sí hay frontera de mundialización en el contexto. Entonces nosotros debemos un poquito, por lo menos, promover nuestras identidades culturales más, partiendo de nuestras instituciones educativas, partiendo de donde que estamos viviendo actualmente, partiendo de qué origen somos, de dónde provenimos. Entonces, eso sería mi punto de vista de mi persona, porque tenemos que un poquito fortalecer nuestra identidad cultural. Habrá Muy bien, otros, vendrán otros, de repente hay otros, bien, nuestras culturas deben ser siempre más que los demás. Primero es lo de nuestro, después lo demás. Muchas gracias, profesor. muy bien, Emiliano, está bien. Javier. En mi opinión, no debe haber fronteras, ¿no? Para el desarrollo cultural no puede haber fronteras. Lo que se debe plantear son políticas que ayuden a fortalecer y a desarrollar la cultura. Eso es lo más importante. Creo que es lo más potente para la interculturalidad. O sea, estamos, o sea, digamos, desde esta perspectiva de la mundialización, de todas maneras, todas las personas que estamos vivenciando esta mundialización, vamos a tener en algún momento de nuestras vidas algunas prácticas culturales extrañas que podrían aparecer. El tema es cómo saber gestionar justamente esas nuevas prácticas sin perder, como dice Emiliano, las prácticas culturales que nosotros tenemos, ¿no? Porque por el contrario, como dice Emiliano, tenemos que ir fortaleciéndolas, ¿no? A ver, y la siguiente pregunta que planteaba Olga y Imelda, ¿qué, digamos, competencias o, digamos, algunos conocimientos o habilidades deberíamos de tener previo para un diálogo intercultural? Bueno, para mí, profesor, las competencias, o sea, pienso que son las habilidades que tienen las personas, ¿no? De diferentes culturas, o sea, de diferentes pueblos para favorecer un grado de, o sea, una comunicación de repente suficientemente eficaz que puede establecer pues sus comportamientos apropiados de ellos, ¿no? Y de un determinado contexto social y cultural. Eso sería, profita, mi opinión.
Ya, la comunicación. Imelda, ¿tú qué dices? Bien, en todo caso, lo que aquí se trata es que se debe de respetar las diferentes formas de conocimiento, modos, sus costumbres, ¿no? Las tradiciones que traen las diferentes culturas. Por ejemplo, en nuestro país, nomás, somos un país multicultural. En Cusco tenemos nuestras propias costumbres, tradiciones, pero si nos vamos un poquito más allá, Ayacucho o Puno tienen otras costumbres, tienen otras tradiciones, otros platos típicos. Si vamos al centro, Junín, igual, pero sí hay en algo que podemos, hay algo en común denominador que pues hay lugares, departamentos que aman su identidad. Y creo que nosotros debemos de esto inculcar desde nuestros espacios educativos a tener que valorar, practicar para poder, ¿no? O sea, fortalecer esas habilidades que hay con nuestros estudiantes respecto a las costumbres, las habilidades, es decir, fortalecer todas esas capacidades para que se pueda querer lo nuestro, nuestra identidad, ¿no? Empezando desde nuestra música, costumbres, bailes, platos, ¿no? Tradiciones, ¿no? Yo creo que eso deberíamos hacer prácticas, ¿no? Incluir dentro de la currícula, ¿no? ¿Cómo es? Incluir ejes temáticos que tengan que ver con lo que es nuestra cultura y hablar de lo que es la multiculturalidad también. Imelda, me parece interesante lo que acabas de decir porque desde la política de educación intercultural que se tiene para el país, se habla de tres niveles, ¿no? Por los cuales tendríamos que transitar hacia una convivencia intercultural. Tres niveles, ¿no? En el cual tenemos que ir desarrollando ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertos conocimientos. El primer nivel tiene que ver con la afirmación de lo propio, con la afirmación de lo propio. Es decir, lo que tú acabas de decir, fortalecer nuestra identidad cultural, afirmarnos en nuestras costumbres, en nuestros saberes, en nuestras prácticas, ¿no? Que tiene que ver con la afirmación. Ese es un primer nivel. Con esa afirmación, recién podemos dialogar con el otro. Primero tenemos que reconocernos en nuestra identidad, tenemos que afirmarnos culturalmente para luego establecer un diálogo intercultural. Porque eso, digamos, según la política que actualmente en el Perú se está promoviendo, ese es el primer, digamos, punto de partida que va a permitir desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades, competencias, la afirmación cultural para luego transitar a un diálogo intercultural y finalmente a la convivencia intercultural. Claro, esto es teórico. Evidentemente, lo que tú acabas de decir, tenemos que hacer práctica de esto, ¿no? Para que no quede simplemente en intenciones. Muy bien, hemos, digamos, puesto en contexto el tema de la diversidad cultural, del diálogo intercultural, que más adelante lo vamos a ir todavía abordando más. El día de hoy está previsto un poco en este contexto de la diversidad, hablar un poco sobre la educación intercultural bilingüe y su marco histórico crítico hasta la fecha. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque la EIB, la educación intercultural bilingüe en el país no es nueva, ¿no? La EIB se viene promoviendo desde hace múltiples años, ¿no? Y se promueve, desde el Estado, se promueve también desde la sociedad y también ahora desde algunas instituciones de cooperación que han ido, digamos, impulsando la educación intercultural bilingüe en el país. Entonces, vamos un poquito a ubicarnos, ¿no? En ese contexto. Hemos elaborado una especie de línea del tiempo de la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Tomando como referencia algunas informaciones bueno, que ya existe. Miren que la educación intercultural bilingüe nace
¿no? Todavía en el siglo XIX, la educación intercultural bilingüe es tan antigua, ¿no? La educación intercultural bilingüe. Y nace en Bolivia con los apoderados indígenas y escuelas indigenales, porque así le llamaban en Bolivia, escuelas indigenales del altiplano, ¿ok? Y estos apoderados indígenas eran personas, padres de familia, algunos de ellos que querían, digamos, que sus hijos aprendan primero la lengua originaria para luego transitar hacia el castellano, ¿no? Porque esa era, digamos, la mirada. En el Perú, por ejemplo, una de las personas que ha impulsado la educación intercultural bilingüe fue Manuel Alca Camacho, ¿no? Él buscó alianzas para que con estas escuelas adventistas, ¿no? Con los adventistas puedan impulsar la educación intercultural bilingüe en todo el altiplano, ¿no? Entonces, así nace, digamos, en Bolivia y en Perú el tema de la educación intercultural bilingüe. Y la idea era que primero podamos apropiarnos los estudiantes que hablan una lengua originaria de la escuela, es decir, que la escuela reconozca a estudiantes que hablan una lengua originaria y finalmente puedan transitar a su aprendizaje del castellano. Así nace la educación intercultural bilingüe, y esto nace producto de la lucha, ¿no?, por los derechos de la educación indígena, ¿no? Porque en realidad los pueblos originarios antes no eran educados, ¿no? No eran parte, digamos, del sistema educativo que se tenía en la época. Entonces, digamos, estos apoderados, ¿no?, y Manuel Alca, que también luego fue docente, fueron grandes impulsores, ¿no?, para que la educación intercultural bilingüe se incorpore en la escuela, en las instituciones educativas. Y fíjense que la Iglesia Católica, increíblemente, no estamos hablando de los adventistas, estamos hablando de los católicos, de la Iglesia Católica, se opuso, ¿no?, a que, digamos, los pueblos originarios tengan educación, porque ellos manifestaban indio leído, indio perdido, decían, ¿no? Era más o menos la mirada que se tenía todavía en el siglo XIX, donde existían esas luchas por la educación de los pueblos. Luego hemos ido, digamos, transitando ya a un nuevo siglo XX, donde han pasado múltiples etapas, múltiples hitos, y uno de ellos tiene que ver con lo que sucede en México, ¿no? Para, digamos, ir poniendo en contexto el tema de la educación intercultural bilingüe. Ya en México comienzan a nacer grandes filósofos, pedagogos, que comienzan a poner en la agenda pública el tema de la educación de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, que en ese tiempo se denominaba, ¿no? Moisés Sáenz, por ejemplo, es un docente, un investigador, que escribe una obra que se llama La Escuela y la Cultura en 1932. Y él tenía la idea de que la escuela debe reflejar la cultura del pueblo. Es lo que decía Moisés Sáenz. Es decir, en la escuela se debe de aprender justamente la cultura del pueblo, la cultura de la comunidad. Y si eso implica saberes, lengua, costumbres, tradiciones, entonces todo eso se tiene que trabajar en la escuela. Era parte, digamos, del discurso de Moisés Sáenz en esa obra, La Escuela y la Cultura. Y en el Perú, fíjense, estamos hablando también de esos años, José Antonio Encinas, ¿no? José Antonio Encinas, que es puneño, ¿ya? Él escribe un ensayo que se denomina La educación de la raza indígena, ¿sí?, en 1909, y la escuela nueva en el Perú. Con él nace, digamos, este enfoque de la escuela nueva en el Perú, donde se promueve la incorporación de la educación rural. Antes no existía educación rural, solamente existía educación, digamos, para la población que tenía más recursos y estaba muy cerca, digamos, a los ámbitos urbanos. No se hablaba de educación rural, porque lo rural era sinónimo de poblaciones originarias, de poblaciones indígenas. Entonces, ya con José Antonio Encinas nace la educación en áreas rurales, ¿no?, para poder atender, digamos, a esta población y cerrar algunas brechas. Pero
ya digamos con algunas propuestas que plantea José Antonio Encinas. Entonces ya los pedagogos como ellos, tanto en México como en Perú, se han ido involucrando, digamos, en el tema de cómo fortalecer la educación de los pueblos originarios, ¿no? A través de la escuela, ¿no? Tanto Moisés Sáenz como José Antonio Encinas estudiaron fuera de sus países, ¿sí? Estudiaron fuera de sus países, pero cuando retornaron a sus países, entonces comienzan a buscar algunas salidas para que la educación pueda, digamos, impulsarse de manera pertinente, porque ese era el término, pertinente. José Antonio Encinas fue diputado, luego fue senador y luego ha ido trabajando o como asesor del Ministerio de Educación, así como igual Moisés Sáenz cumplió un rol similar, fue asesor también del Ministerio de Educación en México para ir impulsando la educación en ámbitos rurales y específicamente para pueblos originarios, ¿no? Es así como comienza a nacer la educación intercultural bilingüe en este contexto de inicios del siglo XX. Luego, recién se incorpora el tema de la lengua, ¿no? Es decir, la enseñanza bilingüe, ¿no? Porque antes solamente se hablaba de trabajar la cultura, las tradiciones. Lo bilingüe llega después de cómo ir trabajando, digamos, la educación bilingüe, de cómo trabajar la lengua. Entonces ya comenzaron a existir algunas obras que algunas personas comenzaron a elaborar, como por ejemplo Lourdes Cacahuango en Ecuador, saca, digamos, o tiene ahí mi cartilla inca, ¿sí? Ella elabora una cartilla inca en la lengua, digamos, originaria. En México también las escuelas yucatecas elaboran alguna propuesta para atender de manera bilingüe, ¿no? En estos contextos. En el Perú también María Asunción Galindo elaboró, ¿no es cierto?, algunos materiales, ¿no? Utilizando el alfabeto del castellano, ¿no? Tomando como referencia el alfabeto del castellano, comenzó a elaborar textos en quechua, por ejemplo, ¿no? Pero con el alfabeto del castellano, utilizando las grafías del castellano. Entonces, de esa manera llega, ¿no?, lo bilingüe en el contexto de la educación, ¿no? María Asunción, como les digo, escribe modelos de alfabetización bilingüe tomando en consideración las grafías del castellano para escribir en quechua y en aymara. Así nacen, digamos, los primeros textos, estos primeros textos para poder trabajar lo bilingüe, ¿no? Porque antes solo se trabajaba lo cultural y lo bilingüe estaba como que, digamos, ahí escondido. Luego, en Bolivia estamos hablando de los años 1931 a 40 y finalmente hasta los 60. En Bolivia, ahí pues hay una experiencia de la escuela de Guarizata, Aylin. Son una de las primeras instituciones educativas exitosas que pudieron desarrollar, digamos, el aprendizaje de manera bilingüe de los estudiantes. Y en el Perú, y también en Bolivia, y se extendió luego al Ecuador, y se extendió luego a la Argentina, nacen los núcleos escolares campesinos, las famosas NEC, estamos hablando entre 1940 a 1960. Justo cuando nacen los núcleos escolares campesinos, ahí ya se plantea una propuesta para atender, digamos, al ámbito rural y de cómo el currículum debería ir incorporando algunos conocimientos, algunos contenidos propios del ámbito, ¿no? Del ámbito local. Así nacen los NEC. Con estos NEC, que vienen a ser los núcleos escolares campesinos, nacen las redes educativas. Es decir, las redes educativas siempre han sido rurales. Hoy en día ya se habla de redes educativas urbanas, pero las redes educativas como tal nacieron en el ámbito rural y nacieron para trabajar con los pueblos originarios, las redes educativas. Entonces, ¿por qué las redes educativas? Porque las redes educativas permitía, primero, articular a las instituciones educativas y, por otro lado, articular también el trabajo de los docentes que convivían en estas instituciones educativas, estableciendo un nodo ahí
del cual podrían ellos capacitarse, ¿no? Intercambiar experiencias, ¿no? Pero en este contexto ya, digamos, de la experiencia de Guarizata, la escuela Ayllu en Bolivia, y estos NEC, estos núcleos campesinos que nacen en Arequipa y se ha ido extendiendo hacia la zona de Puno, Cusco y finalmente a todo el Perú y trasciende, digamos, la frontera, ya se comienza a tomar como algo totalmente referencial en la práctica educativa, lo comunitario. Aquí ya nace, digamos, el involucramiento del calendario comunal en las prácticas escolares. Ya aquí, con los núcleos escolares, ya se hablaba del calendario comunal. Por lo tanto, las actividades que se desarrollaban en la comunidad eran importantes, trabajar con nuestros niños, porque en el calendario comunal, como tú decías muy bien, Imelda, ¿no es cierto? Ahí están las actividades propias a nivel local, no eran actividades extrañas. Ahí estaba tu Tantarraimi, ¿no es cierto? El Tantarraimi o de repente estaban las prácticas culturales propias, ¿no? De las comunidades, de los distritos propias de las comunidades. Entonces, nace el involucramiento de lo comunitario y eso fue potente porque ya comienza a nacer, digamos, en la época de la escuela de Guarizata, escuela Ayllu y de los núcleos campesinos escolares, ya una metodología para poder trabajar a nivel pedagógico la cultura. Entonces, vivenciar, digamos, en lo comunitario era fundamental. La escuela no podía ser, digamos, solo el centro del aprendizaje, sino la comunidad. Ya se involucra al padre de familia, al abuelo, ¿no es cierto?, al líder comunitario, al APU de la comunidad, como prácticas, ¿no?, del involucramiento de lo comunitario. Entonces, Guarizata, esa experiencia en Bolivia fue poderosa, potente esta experiencia. Búsquenla, esta experiencia está totalmente sistematizada, en el internet lo van a encontrar. Y luego toda esta propuesta de los núcleos escolares campesinos ha sido apoyado pues por cooperación internacional. Cooperación internacional ingresa, digamos, a apoyar y habilitar estos núcleos escolares campesinos, y ahí esta cooperación que se denomina el Servicio Norteamericano de la Educación se extiende pues por varios países, ¿no? Trabajando. Así comienza, digamos, todo el tema de la educación intercultural bilingüe, la educación rural, de cómo se va incorporando en el currículum las prácticas culturales locales para hacer cada vez más pertinente la educación en estos ámbitos, ¿no? Luego, mirando, digamos, esta línea del tiempo, en México se promueve bastante a nivel más político el indigenismo del Estado, ¿no? José Vasconcelos, que es un escritor, es un político revolucionario, promueve, ¿no?, de que se tendría que ir, los pueblos originarios deberían decidir, ¿no es cierto?, sobre la educación que quieren para sus pueblos. Ya existía, digamos, esa tendencia, ¿no?, en México. Y también esa tendencia existía en el Perú, ¿no? Ya se comienza a escribir algunos textos sobre el indigenismo cultural y la política. Ahí está Luis E. Valcárcel, Uriel García, Dora Mayer, José Carlos Mariátegui, Raúl González Prada, y bueno, literatos, ¿no? Muchos literatos que también José María Arguedas, que luego comienzan a hablar, porque él viene de esa corriente indigenista, pues, ¿no? José María Arguedas. Entonces, con fuerza, pero el indigenismo nace como un movimiento social, ¿no? Un movimiento social, pero después llega a la educación, pues, ¿no? Como un movimiento social. Entonces, digamos, eso se ha ido incorporando progresivamente en la educación. José María Arguedas justamente ha dirigido la educación intercultural bilingüe hace algunos años, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, y se han ido elaborando los primeros materiales educativos también en lengua originaria, ¿no? Cuando él estaba, digamos, ahí apoyando como asesor también en el Ministerio de Educación. Ahí se sienta también las bases, ¿no?, de una cultura también mestiza. Se evidencia que hubo un sincretismo cultural muy fuerte, pueblos originarios, personas que hablan la lengua originaria, pero que también hablan el castellano,
¿no? Entonces, y ahí se va instalando progresivamente el tema de la educación bilingüe, ¿no? ¿No? Siempre, digamos, con el propósito de ir adquiriendo progresivamente el castellano, ¿no? Porque esa era, digamos, la mirada en esa época. Luego, fíjense que en este siglo XX nacen un conjunto de congresos, ¿no? Congresos para impulsar la educación intercultural bilingüe, ¿no? Estos congresos indigenistas, por ejemplo, el Interamericano de Pascuaro, que se desarrolló en 1940, ¿no? Entonces, ellos se planteaban que debería haber brigadas de culturización indígena, ¿no? Y acá ya se hablaba de, no de una interculturalidad, sino de una intraculturalidad, hay que fortalecer lo nuestro, ¿no? Y por otro lado, se hablaba también de las campañas de castellanización, o sea, siempre ha estado en tire y afloje. Claro, si van a trabajar solo la lengua, por otro lado también tienen que aprender el castellano, ¿no? Entonces, siempre había, digamos, esos encuentros, nace el Instituto Indigenista Interamericano, desde el cual también se promueve la educación intercultural en toda la región de Latinoamérica. Nace el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, que básicamente se instaló en toda la Amazonía. Yo que he estado trabajando, digamos, con los pueblos del norte, de los Aguajún, que antes se llamaban los jíbaros, que estamos hablando de los Shuar, de los Aguajún y de los Guampís, ¿no? Entonces, y bueno, todos los pueblos shipibos, ashánicas y los pueblos que existen en toda la Amazonía han sido beneficiados justamente con el financiamiento y con la atención del Instituto Lingüístico del Verano. Este Instituto Lingüístico de Verano, incluso ha traducido bastante lenguas originarias, ¿no? La Biblia ha sido traducido pues en lenguas originarias, financiado, ¿no? Por estas, digamos, entidades de cooperación internacional. El ILB ha trabajado pues en todos los países de América Latina, fue creado en México, su origen inicialmente fue en Guatemala y en Perú se instala en 1952. Actualmente, por ejemplo, como parte del legado, digamos, del ILB, queda el Formaviap, ¿no? El Formaviap en toda la Amazonía, que actualmente viene funcionando, más independiente, ya muy distante del ILB, porque también al ILB se le cuestionó muchas cosas, porque el ILB de alguna manera no solamente ayudó, digamos, a poder registrar, sistematizar, incluso hasta normalizar los alfabetos, ¿no? Pero también ahí muchos autores manifiestan que se ha ido perdiendo lenguas, ¿no? Que han sido utilizadas para la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, es cuestionable para algunos, digamos, la intervención del ILB, pero para otros, de alguna manera, ha permitido de que la educación de los pueblos originarios del ámbito amazónico también puedan tener una escuela y puedan aprender y conservar y ahora revitalizar, por ejemplo, la lengua, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la lengua que se está revitalizando es el cocama. El cocama, que es una lengua que se habla en la parte norte del país, en Loreto, el cocama, cocamiria, no existe hablantes del cocama, pero hay personas que, producto de esa, digamos, sistematización y normalización de las lenguas, han podido recuperar el alfabeto y ahora se enseña en algunas instituciones educativas en cocama. Entonces, está en una línea de revitalización lingüística el cocama. Es más, no solamente tiene que ver con la enseñanza, están haciendo música, están haciendo teatro, están haciendo muchas cosas. Me parece que eso está continuando. Necesitan, obviamente, recursos, inyectar recursos, pero esa es parte, digamos, de la historia de la educación intercultural bilingüe. Y vamos a hacer aquí un breve, digamos, análisis de esta educación intercultural bilingüe, porque vamos a ir comentando. A ver, pero antes de hacer este comentario, ¿qué les parece, digamos, esa historia, digamos, un poco abrupta, estos cambios, y ahora estamos transitando, digamos, a otro contexto después del COVID, ¿no? Donde necesariamente la educación de los pueblos originarios también
tiene que tratarse de otra manera, es cierto, ¿no? Entonces, la educación en general en el mundo está cambiando, ¿no? Estamos transitando de la presencialidad a la virtualidad, y en este contexto, también la educación intercultural bilingüe debe ser atendida desde esta perspectiva, ¿no? Con el uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, en otros contextos, donde están los pueblos originarios, no hay conectividad, pues. No tenemos conectividad. Y es difícil el acceso, digamos, a una educación virtual. La educación siempre va a ser más presencial, a diferencia del ámbito urbano, donde hay mayor conectividad. Entonces, ahí tenemos limitaciones en este contexto también de la pandemia para poder seguir empujando el tema de la educación intercultural, ¿no? En nuestros ámbitos, en nuestros pueblos. A ver, hasta aquí, no sé si tienen algunos comentarios producto de esta exposición. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay algún comentario? ¿Sí? Si tienen algún comentario, este es el momento, este es el espacio para poder, bueno, como no hay ningún comentario, continuamos entonces, ¿ok? Vamos a continuar. Fíjense lo siguiente, a ver, haciendo un análisis, la situación sociolingüística ha cambiado, pues, totalmente, ¿no? Y ha cambiado, ¿saben por qué? Por la interrupción de la transmisión intergeneracional. ¿Qué significa esto? El papá ya no quiere enseñar a su hijo la lengua originaria, pues. Es lo que me ha pasado, por ejemplo, a mí. Mis papás hablan quechua, pero nunca me enseñaron a hablar en quechua. Y es que hay papás que han decidido que sus hijos no aprendan en quechua. Y hay muchos especialistas de EIB, les cuento, conozco cantidad de especialistas de EIB en el Perú, ¿no es cierto?, que son abanderados de la EIB, pero en su casa nadie habla la lengua originaria, ni sus hijos estudian, digamos, aprendiendo la lengua originaria. Más bien están en un colegio donde están aprendiendo francés y están aprendiendo inglés. Eso es la pura realidad. Especialistas de educación intercultural bilingüe. Entonces, fíjense que, a ver, alguien prendió el micro. Estamos hablando de que la situación sociolingüística ha cambiado totalmente, pero no ha cambiado porque el Estado no está interviniendo. No solamente es el Estado, tiene que ver la transmisión intergeneracional. El papá, el abuelo, no están transmitiendo a sus hijos. Antes transmitían, el papá le hablaba a su hijo en quechua, y bueno, el estudiante estaba en la escuela, le enseñaban en castellano, pero cuando retornaba a casa seguía hablando en quechua con sus papás. Pero ahora no. Los papás ya no, digamos, transmiten la lengua originaria, ¿no? Entonces, esa situación ha ido cambiando, pero vamos a ir viendo todavía todo esto. Ha habido, digamos, en el siglo XX una reducción del monolingüismo indígena, claro, porque cada vez más existen personas bilingües que han ido aprendiendo la lengua originaria y el castellano. El monolingüismo se ha reducido casi al 100%. Hay ámbitos amazónicos, más bien, donde todavía se sigue hablando la lengua originaria amazónica, ¿no? Pero se está reduciendo así terriblemente. Aumentó el bilingüismo, pero por otro lado, también ha aumentado el monolingüismo del castellano. Es decir, ya estamos dejando de utilizar la lengua originaria, porque estamos en un contexto castellano hablante. Todo lo que está letrado está en castellano, ¿sí? Las tecnologías de la información están en castellano. Tú cuando quieres googlear, quieres información, está en castellano, ¿no? O está en inglés. Entonces, todo eso, digamos, influencia en ese monolingüismo del castellano, y de repente estamos transitando al aprendizaje de una nueva lengua extranjera, como el inglés o como el mandarín, ¿sí? Pero en este contexto también han nacido del siglo XX algunas organizaciones etnopolíticas que han ido promoviendo no la educación intercultural bilingüe de manera particular, han ido promoviendo otras cosas, han ido promoviendo, por ejemplo, la lucha por el territorio. Porque en la agenda, y esto lo deben de saber algunos de ustedes, en la agenda de lucha de los pueblos originarios, la educación siempre está en un tercero o en un segundo lugar. La lucha es por el territorio. Ese es, digamos, lo primordial, que está en la agenda, digamos,
de las organizaciones etnopolíticas, ¿no? Y les comento, ¿no? Nosotros, hay una federación Shuar en Ecuador de los jíbaros, que ellos realmente quieren luchar por su territorio, por su educación, por su lengua, quieren decidir, digamos, ¿no? Además que la OIT ahí los ampara, ¿no? El convenio 169 los ampara para que ellos puedan definir la educación que quieren en su contexto, en su territorio. Y eso es lo que ha pasado también en el Perú, ¿no? El pueblo, digamos, Aguajún, Guampís, que se levantaron en el gobierno de Alan García, recordarán, es un pueblo muy organizado, los jíbaros, no les gusta que le llamen jíbaros, pero ellos son los Guampís, los Aguajún, ¿no? Y los Shuar, que existe, digamos, en la parte de Loreto, y y en la parte, digamos, de Amazonas, están los Guampís y los Aguajún. Entonces quieren decidir sobre la educación que quieren en su ámbito. Ahí están varias organizaciones como AIDESEP, el CONAP, que digamos domina toda la parte de la Amazonía. Sin embargo, también tienen problemas, ¿no? Tienen dificultades entre estas organizaciones que no se ponen de acuerdo. Así como estas organizaciones, nace la COICA, que reúne, digamos, a todas las organizaciones de la Amazonía, nace el Consejo Indígena del Centro de América, el SICA, que también desarrolla un conjunto de capacitaciones, ¿no? Para promover la educación intercultural bilingüe, la lucha por el territorio. Estos son los temas, pues, de la agenda que tienen los pueblos originarios. Estamos viviendo un proceso de migración y de desplazamiento increíble, increíble, transitando del ámbito rural al ámbito amazónico, de la comunidad al distrito, del distrito a la provincia, de la provincia a la ciudad, y así sucesivamente, ¿no? La migración es, pero terrible, y eso de alguna manera afecta el uso también de las lenguas. Hay lenguas predominantes en algunos contextos que van a invisibilizar evidentemente la lengua que tú utilizas. Y eso es lo que ha pasado con los pueblos amazónicos. Muchos que han transitado producto de la migración se han desplazado a Lima, se han venido para Tarapoto, se han ido hacia Iquitos, saliendo de las comunidades. Entonces han ido dejando de utilizar su lengua y han tenido que utilizar el castellano para su comunicación, y sus hijos de estos pobladores ya hablan el castellano, y esto es producto de la migración y el desplazamiento que va a continuar. Este es un modo de vida. El hombre por naturaleza tiende a transitar, a migrar, ¿no? Por eso que muchos de ustedes quieren irse a vivir. Yo, mire, yo que soy cusqueño, ¿no? Me he ido a vivir a Huánuco, me he ido a vivir a Ucayali, finalmente viví también en Loreto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces nadie es profeta en su tierra, y nos hemos ido trasladando hacia otras regiones, y finalmente terminé viviendo en Lima, ¿no? Esa es la migración y el desplazamiento por un tema laboral, ¿no? Entonces, ahora todo eso está cambiando, pues, ¿no? Ese es, digamos, el contexto que estamos viviendo. Antes se entendía que los pueblos vivían en zonas de refugio, en las zonas rurales, pero ahora eso cambió. La mayoría de la población originaria indígena vive en la zona urbana. La mayor cantidad de quechua hablantes en el Perú, ¿dónde creen que están? ¿En Cusco? ¿En Ayacucho? No, están en Lima. En Lima están. Según el INEI, la mayor cantidad de quechua hablantes, ¿dónde están? En Lima. Es así, está, digamos, en la zona urbana. Entonces, la EIB, la educación intercultural bilingüe, ya no es sinónimo de educación rural, como antes se entendía. Recuerdan lo que les he estado en la línea del tiempo, ¿no? Nace en el contexto rural el tema de la educación intercultural bilingüe. Pero la EIB ya no es sinónimo de educación rural. La EIB ya está en otros ámbitos urbanos. Por eso que ahora, desde el Ministerio de Educación, se tiene un modelo de servicio que tiene una forma de atención que es la EIB urbana, pero la EIB urbana no está funcionando como quisiéramos que funcione. Si bien existe esa forma de atención, pero no está funcionando como tal. No está funcionando como tal. Yo he sido testigo. No funciona. Porque el contexto, ¿no? No permite, digamos, que se desarrolle. Los estudiantes, digamos, están trabajando como por ejemplo acá en
en Lima, en Cantagallo, que están los shipibos instalados, están muchos aprendiendo en shipibo, porque sí aprenden también ahí en shipibo, salen de la escuela, todo es castellano hablante. Entonces, el papá dice, muchas veces shipibo dice, pero caramba, mis hijos se van a desenvolver aquí, pero todo el mundo habla castellano, ¿por qué seguimos insistiendo hablando, aprendiendo el shipibo? Hay algunos papás que se oponen, como que también hay otros papás que dicen, no, tenemos que seguir trabajando porque es parte de nuestra identidad. Entonces, existe, digamos, esas miradas también de los padres de familia. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, nuestra mirada tiene que ir cambiando. ¿Cómo tenemos que ir atendiendo la educación intercultural bilingüe? Es algo que tenemos que nosotros ir discutiendo, ir conversando, ¿no? Como les decía, la educación, la mayor población originaria indígena ahora vive en zona urbana. Entonces, la EIB ya no es sinónimo de educación rural. Ahora, si nosotros queremos también, ¿qué está pasando, no, en el país? Están haciendo una etnogénesis y renacimiento indígena originario. Existen algunas corrientes, ¿no? Que quieren, digamos, retornar a aquello que en realidad hemos dejado. Queremos recuperar, queremos revitalizar. Pero son lunares, son algunas personas y algunos grupos, ¿no? Hay un deseo de volver, ¿no? A ser nuevamente originario, indígena. Por eso se hace crecer el cabello también, ¿no? Entonces, que está bien, ¿no? Está bien, es parte de una decisión, ¿no? Es su autodeterminación, ¿no? Y está creciendo el orgullo, pues, ¿no? De ser, digamos, originario, de un pueblo originario. Y eso está, digamos, con fuerza hoy en día, ¿no? Manifestándose, pero no es, pues, digamos, a gran escala. No es a gran escala, es mínimo, ¿no? Hay algunos grupos y también es personal muchas veces. Muchos, por ejemplo, muchas personas hoy en día no tienen vergüenza de cantar en quechua. Sus aseguamampi, pucu y pucucha, no tienen miedo, pues, ¿no? Les gusta cantar sin vergüenza. Antes sí tenían vergüenza porque sentían que los iban a criticar, los iban a discriminar. Hoy en día no. Y esto es parte de lo que se está vivenciando en los TikTok, en las tecnologías. Los jóvenes de hoy en día, ¿no es cierto?, ahora, con mucha naturalidad, ¿no? Y con respeto hacia su, digamos, a su cultura originaria, se desenvuelven. Estamos viviendo actualmente esa etnogénesis, ese renacimiento nuevamente indígena. Y hay muchas personas que se sienten indígenas sin hablar la lengua. Como también hay otras personas que dicen, tú no eres indígena, tú no eres originario porque no hablas la lengua. Hay otras personas que así se sienten originarios sin hablar la lengua. Existe todo, pues existe todo eso, ¿no? Hay presencia, digamos, originaria indígena en el Internet, con fuerza, ¿sí? Y bueno, ha habido varias reformas que también ha pasado el Perú, ¿no? Desde, digamos, desde ese capítulo, por ejemplo, sobre la educación que reconoce la institucionalidad educativa propia, que no lo estamos aprovechando, ¿no? Que desde el convenio 169 se reconoce que los pueblos originarios deben de tener su propia institucionalidad, sus propias escuelas. Pero eso no lo trabajamos, el Estado no lo promueve de esa manera. Nosotros estamos hablando en el Perú de un modelo de atención. El Servicio de Educación Intercultural Bilingüe es un modelo de atención de los diversos modelos que existen en el país. O sea, hay una diversidad de modelos educativos en el país. ¿Sí? Hemos tenido, digamos, aprobado hace algunos años la política de educación intercultural bilingüe de la EIT. Tenemos un plan nacional de educación intercultural bilingüe y un modelo de servicio de la educación intercultural bilingüe con 3 formas de atención. A eso hemos avanzado y en eso, digamos, se está, digamos, trabajando en estos últimos años. Ahora, para ir cerrando, digamos, este análisis, los pueblos originarios trascienden estados y países. Entonces tenemos que ir pensando ya no en una EIB nacional. No puede haber una educación intercultural bilingüe solo del Perú, porque el quechua se habla en 5 países, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia y en unas comunidades de Brasil, ¿sí? Entonces, fíjense, trasciende. Entonces,
El quechua debería tener una lengua normalizada para todos estos países de la región. No nos puede dividir la frontera. Entonces, la política debe de trascender a los países. Entonces, la EIB no podemos seguir pensando, no podemos seguir trabajando la EIB solo desde la perspectiva de Perú a nivel nacional, no. Tenemos que ir trabajando desde una perspectiva más allá, digamos, de los países. Ese es un tema que en realidad se tiene que ir trabajando, que ya se habla, ya se discute. Entonces, se debe de trabajar más allá de sus fronteras nacionales, pues la educación intercultural bilingüe. Por otro lado, ya no podemos seguir trabajando también solo de manera escolarizada, porque la tendencia de las instituciones educativas es trabajar siempre en cuatro paredes. Esa es la tendencia. Siempre retornamos a las cuatro paredes. Claro que con el COVID, con digamos, con la emergencia sanitaria, nos hemos abierto más bien al círculo, a la globalidad, ¿no? Al círculo. Nos hemos abierto al círculo y hemos dejado de estar en el cuadrado. Nos hemos pasado del cuadrado al círculo. Del cuadrado al círculo hemos pasado. Gracias, digamos, a la emergencia sanitaria. Entonces, no podemos seguir trabajando de manera escolarizada. Tenemos que trascender, tenemos que seguir recuperando el trabajo con la comunidad, porque eso va a ser fundamental. Y eso es parte de la experiencia, ¿no? Debemos recuperar los saberes, las artes, que no trabajamos en la escuela, las artes, no lo trabajamos. Tenemos que incorporar el cine, el teatro, el canto, todo eso en EIB. Y no solamente debe reducirse, digamos, a algunos aspectos. A ver, no hay trayectorias educativas en EIB. No hay trayectorias, porque está centralizado siempre en primaria. Si bien es cierto, se habla de una educación de secundaria EIB, pero en la práctica no están funcionando como tal. Podrían ser lunares algunas experiencias. Sigue, digamos, enfatizándose el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en primaria. Entonces, es urgente trascender la educación primaria, ¿no? Y el ámbito rural, porque ya no podemos pensar que la EIB es para el ámbito rural, ¿no? Porque no puede estar constreñido solo a la EIB, el ámbito rural y la primaria. Tenemos que trascender. Y eso tiene que ver con las políticas. Eso es algo que tenemos que ir desde lo que nosotros venimos trabajando. Entonces, fíjense, ¿qué más quiero poner, digamos, en el escenario? Porque esto es importante, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es poner en contexto varias cosas, ¿no? Pero antes de todo ello, no sé si hasta aquí tienen alguna opinión, porque yo nomás estoy hablando y la verdad, no puede ser solo un monólogo. ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Algo falta? ¿Algo se debería agregar a toda esta, digamos, mirada que venimos haciendo? ¿Qué opinan ustedes? Voy a invitar, ¿ya? Voy a invitar a algunos a participar. A ver, ¿estás ahí, Nelly Andrea? ¿Sí? Querida Nelly, ¿estás ahí, Nelly? A ver, Miriam Victorio, ¿estás ahí, Miriam? Sí, maestro, acá estoy escuchándole lo que usted participa, lo que usted está comentando, nos está Hola, Miriam, aportando. ¿qué opinas, Miriam? ¿Qué opinas, Miriam? Coméntanos, ¿qué opinas de todo lo que estoy explicando? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu percepción como maestra, Miriam? ¿Miriam? ¿O es la conectividad que no nos está dejando? Me parece que quería ahí participar Alfredo. Alfredo, ¿querías participar? Sí, profesor Irving, buenas noches. Hola, Alfredo, vamos. Todos. En verdad, profesor Irving, es excelente su tema que nos das a conocer sobre la EIB. Para mí es una tremenda reflexión que podemos poner en práctica, no solo en las zonas rurales, ¿no? Como dice usted, eso se debe de volcar así desde el nivel inicial, primaria y secundaria, y hasta volcar hasta la superior, ¿no? Y eso es excelente, profesor Irving, eso yo también estaría de acuerdo, que esto en verdad se daría a base de una política educativa
de gobierno. Nada más, profesor Irving. Muy bien, Alfredo. Excelente, gracias. ¿Hay alguien más que desea participar? A ver, tengo ahí un invitado. Imelda, ¿tú quieres participar, Imelda? Así es, esto, maestro. Hablando de lo que es la educación, en la educación básica, en la formación de los niños, por ejemplo, puedo mencionar el colegio Pugliasunchis, donde en los cursos que imparten, las asignaturas que imparten, pues tienen incluido lo que es el quechua, ¿no? Desde primer grado de primaria, y también lo que es en cuanto a lo que es el cine. Tienen un curso en secundaria, también lo imparten, que con ese nombre de cine, teatro, no tienen talleres, o sea, trabajan en talleres, bien, si bien personas que lo ven de afuera dicen, bueno, ese colegio está fuera de contexto, o es para otros contextos, ¿no? Son comentarios que se dan, pero veo que lo han tomado en cuenta, imagino, viendo esta situación por la necesidad en la formación de los niños. Eso me quería comentar. Gracias, Imelda, muchas gracias. ¿Estás ahí, Henry? Henry. Sí, Profesor Irving, buenas noches. Hola, Cleis. A ver, Henry, ¿qué opinas luego, Cleis? Con ustedes dos cerramos. Henry, ¿cuál es tu opinión? Ok, muy buenas noches a todos los presentes, ¿no? Muy buenas noches, profesor Irving. Hola, ¿qué tal? Bueno, me parece muy importante todos los temas que usted está tratando sobre este aspecto. Yo me quiero involucrar bastante en lo que es de repente esto de la EIB, y creo que es la primera iniciativa en la que tomo, ¿no? Hacer este curso de especialización, ¿no? En relación a EIB. Y efectivamente, ¿no? Usted nos hacía ver de que los pueblos originarios deberían asumir una trascendencia, ¿no? No solamente de repente ubicarse en el lugar donde originalmente se forma, pero también se pudo especificar de que ahora los pueblos originarios no solamente se encuentran en sus mismos lugares, sino ya ubicados dentro de las zonas urbanas. Y creo que es una necesidad de urgencia tener políticas educativas donde esa trascendencia sea primero, de repente, en nuestra región o en todo nuestro país, ¿no? Donde la masificación del habla de estas lenguas originarias se haga cada vez mayor, no solamente en primaria, como usted lo mencionaba, no solamente de repente en los lugares originarios, sino también en las grandes ciudades donde hay gran cantidad de personas migrantes y con carácter originario, ¿no? Entonces, creo que esa es de repente la labor que nosotros deberíamos asumir y fortalecer ese tema para que se pueda tener esta interculturalidad, ¿no? En nuestro país. Gracias, Henry. Cleis, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo más? Sí, profesor Irving, buenas noches, colegas, buenas noches. Profesor Irving, me parece muy interesante todos los temas que estamos tocando. Y solo para acotar un poquito, profesor, yo en los lugares que yo estoy enseñando, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades altas del Cusco, yo veo que los padres de familia se rehúsan a que se les enseñe en quechua a sus niños. ¿Por qué? Justamente por lo que he ido mencionando, porque todos, por ejemplo, hablamos en castellano, entonces los padres de familia no quieren que se les enseñe a sus niños ya en quechua, ¿no? Y también, por otra parte, el Estado creo que no colabora mucho en eso. Por ejemplo, también en los exámenes de la ESE, profesor, que se han ido enviando, como los papás quieren que se les enseñe a sus niños en castellano, entonces, por ejemplo, las evaluaciones vienen en quechua, entonces se les presenta también un conflicto a los niños por esa parte también, profesor, ¿no? Solo eso quería acotar, profesor. Muy bien, Cleis, muy bien. Qué bueno que en realidad estemos en contexto, estamos recién iniciando, digamos, el tema de la especialización, estamos ubicándonos en el contexto, es importante conocer este contexto político, de qué cambios hay respecto a la EIB,
Miren, la EIB se ha ido trabajando desde sus inicios, desde esta perspectiva, la educación para los pueblos originarios. Es decir, yo pienso para que los pueblos originarios puedan, digamos, desarrollar su educación. Esto lo piensan ¿quién? Los occidentales, los que hablan una lengua diferente a la lengua originaria. Pero luego se ha ido, digamos, transitando a otra forma de pensamiento. La educación lo tenemos que hacer con los pueblos originarios, es decir, tenemos que invitar a los pueblos para que ellos mismos elaboren sus materiales educativos. Actualmente, el Ministerio de Educación del país viene trabajando en la educación con los pueblos originarios, elaboran materiales educativos, hay especialistas en las lenguas originarias que están participando, digamos, en el tema de impulsar la educación intercultural bilingüe, pero digamos la tendencia es que la educación sea de los pueblos originarios. Cuando la tendencia sea de la educación de los pueblos originarios, quienes realmente van a administrar la educación son los pueblos. Y pueden tener como asesores a personas, ¿no? Que no hablan de repente la lengua originaria, pero que pueden ser sus asesores en términos de gestión, en términos de otros aspectos, ¿no? Pero es la educación de los pueblos originarios. Pero más allá de ello, la idea también es ir, digamos, promoviendo que la educación no solo sea de los pueblos originarios, sino sea por los pueblos originarios. Ellos tienen que ir definiendo, digamos, sus propias políticas. Ellos tienen que, digamos, ir definiendo de cómo esperan de la educación en sus ámbitos. Todavía no hemos llegado, digamos, a ese nivel en el país. En el Perú actualmente nos ubicamos aquí. Miren, yo voy a colocar, nos ubicamos. Actualmente la educación, la EIB en el Perú está acá. La EIB se está trabajando con los pueblos originarios. Ellos son parte de, digamos, de la construcción, ¿no? Hemos dejado hace algunos años esto. Hasta hace poco, en realidad, la educación estaba, digamos, expresada desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué educación les vamos a dar a los pueblos originarios? Pensaban personas que no eran de los pueblos originarios, pero ahora, miren la tendencia en nuestro país, y todavía continúa, es que la educación se siga desarrollando con los pueblos originarios. Transitar a esto va a costar, ¿no? No es tan sencillo, y transitar a esto que está aquí también no es tan fácil. Evidentemente, los pueblos originarios tienen que organizarse y definitivamente ellos tienen que ir definiendo, como dice la OIT, ellos tienen que definir la educación que quieren, ¿no? Para sus ámbitos, ¿no? Entonces, esta lógica, digamos, de administrar la educación influencia en el currículum, pues, influencia en el currículum, claro. Si esta es tu mirada, entonces esto va a determinar el currículum que vas a querer. Si esta es tu mirada, eso va a determinar las políticas educativas. Si esta es tu mirada, esto va a determinar también cómo se va a gestionar la educación con las instancias de gestión educativa. Eso influencia, esas miradas influencian, digamos, en cómo se trabaja a nivel curricular, a nivel de las políticas. Lo pongo aquí, ¿no? Lo pongo, digamos, sobre la mesa para que ustedes también lo conozcan, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer todavía por la educación intercultural bilingüe y necesitamos seguir conversando sobre esto para buscar las mejores alternativas, ¿no? Existe varias tendencias, ¿no? Por ejemplo, el currículum nos dicen, no visibiliza contenidos de los pueblos indígenas. ¿Por qué no visibiliza el currículum? Porque los enfoques actuales no lo permiten. Por ejemplo, el enfoque de competencias no ayuda, digamos, a visibilizar los contenidos, porque el currículum tiene competencias, no tiene contenidos, pues no tiene conocimientos. Entonces, ¿dónde tenemos que visibilizar esos conocimientos? Ya en la programación curricular o en la diversificación curricular. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, por otro lado, la atención es prioritaria para la primaria, es cierto, y tenemos que, digamos, trascender hacia la secundaria. Hay otras tendencias que te dicen, si la EIB es tan buena, ¿por qué no le das a tus hijos, pues, la EIB? Porque a veces decimos, está en tu discurso, pero en realidad tus hijos no estudian una lengua originaria, no aprenden la lengua originaria, no estudian la cultura, es más, estudian otras cosas, ¿no? Esto, digamos, como términos, como... Eso es lo que dicen muchas personas que lo he traído acá, que nos permita a nosotros reflexionar.
Por otro lado, si el conocimiento es universal, no debe excluirse el conocimiento indígena, pues el conocimiento originario. Y desde el método científico muchas veces desconocemos el conocimiento originario, el conocimiento indígena. Esto también nos lleva a seguir reflexionando, ¿no? Muy bien, esta ha sido una clase un poco para poner en contexto el tema de la educación intercultural bilingüe. Más adelante vamos a ir vinculando con el proyecto educativo nacional también al 2036. Tenemos que ir mirando el proyecto educativo nacional. La próxima clase vamos a abordar parte, digamos, del proyecto educativo nacional. Es importante nosotros, como docentes, ubicarnos también en ese contexto y a partir de eso, digamos, poder atender en el contexto de la educación intercultural bilingüe. Tenemos un encargo para la próxima sesión, ¿ya? Una tarea. Entiendo que muchos de ustedes, la mayoría ya han estado elaborando sus tareas, han subido al Padlet, ¿no? Para la siguiente van a exponer nuevas personas. Bueno, yo estoy siendo muy democrático, ¿ya? ¿No? En la anterior clase algunos se han anotado. Para esta nueva sesión, que es la próxima clase, hay nuevas exposiciones. Uno que tiene que ver con las lenguas y otro que tiene que ver con la educación. A ver, voluntariamente, ¿quién se anima a ser expositor y quién se anima a ser comentarista? ¿Quién expondría la próxima clase sobre el tema del capítulo 3 de las lenguas, de este texto de invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural? A ver, anótense, a ver, ¿quién se anima? Yo lo anoto aquí. Henry. A ver, profesor Irving, yo me anoto ahí. Henry, ¿cómo apellidas? Henry Candia. ¿De dónde eres, Henry? De Vilcabamba, la convención. Ah, tú eres Cusco, ya, muy bien, Henry, ya, expositor. ¿Quién más se anima a otro expositor para el capítulo de educación? ¿Quién se anima? Vamos. Miren, estoy siendo democrático. ¿Quién se anima aquí para poder exponer la próxima clase? ¿Sí? Evidentemente no pueden exponer las personas que ya han expuesto y las que han comentado. ¿Ok? Olga. Sí. Olga. Buenas noches. ¿Cómo apellidas, Olga? Cano. Olga, vas a exponer muy bien, Olga. Olga Cano. A ver, los comentaristas. ¿Quiénes se animan a comentar lo que va a exponer Henry? Profesor, yo ya he expuesto, profito, Olga Cana ya he expuesto. Entonces, Olga, Olga Cano, he anotado. Ah, ya. Sí, Olga Cano, hay dos Olgas, una Olga Cana y otra Olga Cano, está bien. Comentaristas, ¿quién se anima? Y a ver, ¿quiénes desean comentar la primera exposición de lenguas? A ver, Miriam, Vittorio, ¿te animas? Sí, maestro, yo voy a ser comentarista de lo que es lengua. Miriam, Vittorio, ¿de dónde eres, Miriam? Yo soy de Ancash, maestro. ¿Tú estás en Ancash ahorita, Miriam? Sí. Excelente, Miriam. Ya, a ver, y la otra comentarista, ¿quién sería? A ver, ¿quién se anima? ¿Tú te animas, Clays? Ya está bien, profesor. Clays Vargas, excelente. Entonces van a estar ahí, Clays Vargas, excelente. Ustedes se están animando, la próxima sesión van a exponer. Comentarles que la exposición es básicamente de 5 minutos a 10 minutos máximo la exposición, y van a elaborar una presentación. Los que van a exponer van a hacer una presentación de impacto, un PPT van a elaborar. O si quieres, haz una infografía o otro organizador visual. Y el comentarista va a opinar críticamente, ¿no? Sobre el tema, va a opinar críticamente. Vas a utilizar entre 2 a máximo 3 minutos para tu participación. Y bueno, yo como facilitador voy a ir promoviendo la participación y si alguien quiere comentar adicionalmente, lo vamos a invitar, ¿ok? Bueno, yo les agradezco, muchísimas gracias, espero que les vaya muy bien, tengan un bonito fin de semana, ¿no? Nos vemos, hasta la próxima clase, estimados profesores, cuídense bastante. Ok, buenas noches, maestro. Gracias, profesor. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.
Chao, chao. A la próxima clase. Nos vemos, maestro. Nos vemos, Miriam. Cuídate, Miriam, por favor.